Muy buenas noches, mis queridos y mis amados hermanos en Cristo. Dios les bendiga ricamente a todos en esta noche. Las gracias a nuestro Dios por darnos esta bendición de una vez más estar aquí para tener nuestro estudio de la palabra de Dios. Recordándoles que siempre debemos enviar nuestros motivos de oración. No olvide esto, hermanos, para que así podamos orar siempre los unos por los otros. Así que bienvenidos a todos a este nuevo espacio para tener el estudio de la palabra de Dios. Y qué bueno que el Señor nos permite esta hermosa y preciosa oportunidad. Vamos a tomar, como siempre, hermano, nuestro tiempo de oración. Primero, antes que nada, darle las gracias a Dios por tantas cosas y poner delante de Él también otras por las que debemos orar los unos por los otros. Así que vamos a tomar este tiempo de oración y en breve estaremos entonces otra vez aquí para el estudio de la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos.
Bien, mis queridos hermanos, después de tomar este tiempo de oración por la gracia de Dios, pues vamos a tener el estudio de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a tener un momento de oración antes de leer la palabra de Dios. Padre, gracias, mi Dios, una vez más en esta noche. Gracias, Padre, por la bendición que nos otorgas de venir delante de tu presencia. Como tú nos dices, Señor, en el libro de Hebreos, y así tu Santo Espíritu, Señor, lo inspiró, que podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia. Gracias, Dios bendito, porque tú nos das esta bendición preciosa. Y ahora, Señor, oramos para que nos dirijas, para que estés con nosotros, ayudándonos, Señor, y guiándonos, edificándonos tú por tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, oh Padre. Te suplico que el estudio de tu palabra, este libro de Amós, que ha sido un libro, Señor, que es tan enriquecedor de la vida en Cristo, de la vida práctica, oh Dios. Gracias, Señor, por traernos estas buenas enseñanzas y oramos para que tú nos ayudes, Señor, a tomar todo lo que tú nos das. Bendícenos, dirígenos en todo, Señor. Y te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos míos, vamos a leer la palabra de Dios y les invito a que abramos la palabra de Dios al libro de Amós, el capítulo número 6. Capítulo número 6, y vamos a leer los primeros dos versículos por ahora. Primeros dos versículos del capítulo 6 del libro de Amós. Dice la palabra de Dios: Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a las cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamad. Descended luego a Gat de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Bien, habíamos terminado el capítulo 5 la semana pasada y habíamos visto los últimos 4 versículos, desde el versículo 24 hasta el versículo 27. Y habíamos resaltado que el Señor demanda y quiere en nosotros que haya una fe viva y no que haya obras muertas. Recuerde que todo esto inspirados en el hecho de que el pueblo estaba visitando varios lugares y el último lugar que miramos fue Gilgal. Lugares que habíamos visto ya desde Betel y habíamos estado mirando a Beerseba previamente también, y que Dios tenía contra el pueblo que estaban yendo a estos lugares que en el pasado habían sido lugares de encuentro del pueblo de Dios con Dios y de muchos hechos en los que Dios se había manifestado de una manera poderosa y de una manera muy significativa. Y aunque no fuese per se un encuentro con todo el pueblo en esos lugares, porque ciertamente no lo fue, no siempre fue así, pero sí sucedieron eventos con hombres de Dios y vimos el caso de Abraham, el caso de Jacob, el caso de Isaac. Ya en Gilgal aquí miramos otros aspectos también, el caso de Josué, en fin, después que habían entrado entrando a la tierra prometida, después de haber pasado el Jordán, y vimos una serie de cosas allí en Gilgal. Y todas estas cosas le daban al pueblo de Israel una creencia de que aquellos lugares eran lugares históricos religiosos, obviamente, y que Dios todavía, como que Dios se había sentado allí, como que Dios había hecho una casa allí o se había estacionado para siempre en aquellos lugares, de tal manera que se podía ir cualquier día, cualquier hora, cualquier mes, de cualquier año,
a ir a hablar con Dios, a buscar de Dios, a ofrecerle sacrificios, en fin, una idea totalmente errada. Y es lo que miramos en estos capítulos y mirando estos 3 discursos que el profeta Amós tenía para el pueblo. Estamos ahora terminando en el capítulo 6 o con el capítulo 6 este tercer discurso del profeta Amós. Esta parte aquí que mencionábamos hace un momentito, de que Dios quería una fe viva y no obras muertas, precisamente porque el pueblo había caído en eso. Había caído en tener en su relación con Dios obras muertas. Y eso es lo peor que le puede ocurrir a un creyente. Es lo peor. Que la dinámica de su vida cristiana se esté manifestando y produciendo y reproduciendo en obras muertas. Porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios vivo. Y en ese mismo sentido, un Dios entonces que está buscando gente que tenga fe real, fe viva, no una fe que está en hacer ciertas obras, ciertos sacrificios, y es parte de lo que está aquí hablando la palabra de Dios. Habíamos introducido solamente y habíamos dicho del capítulo número 6 y que aquí íbamos a ver esta última parte de este tercer discurso de Amós, y había un tema particular y era el hecho de que el pueblo se había convertido en un pueblo orgulloso, en un pueblo soberbio. Y esa soberbia y ese orgullo era precisamente el problema que estaba consumiendo, que estaba agotando o que había agotado, había resquebrajado, había agrietado la relación del pueblo con Dios, del pueblo de Dios con su Dios. Entonces habían logrado, sí, una serie de cosas. Habían hecho muchas cosas por el trabajo, por muchas cosas en su idolatría, digamos que había ciertos logros. Había ciertos logros, pero logros que a Dios no le gustaban. Y no te parecería contradictorio. Parecería contradictorio que yo tenga logros y como que a Dios no le agraden. Bueno, ya veremos en el desarrollo a qué nos referimos. Entonces, esto había traído una especie de orgullo, de nariz empinada al pueblo. Es que miraba a Dios, como decimos, por encima del hombro. Se había olvidado de Dios. Entonces, había en el pueblo un enemigo. El pueblo tenía un enemigo y ese enemigo era su propio orgullo. Habíamos dicho que hemos escuchado una y otra vez que debemos nosotros cuidar mucho de nuestras actitudes, mirarnos muy bien. Si fuera posible que nos diéramos cuenta de actitudes muy negativas que a veces tenemos respecto a Dios y a las cosas de Dios, a la obra de Dios. Y en ese sentido y en el sentido general, los primeros enemigos nuestros o el primer enemigo nuestro somos nosotros mismos. Mi primer enemigo soy yo mismo, porque yo puedo traer a mi vida, en el caso del orgullo que estamos hablando, ese orgullo y otras tantas cosas que no me ayudan en mi relación con Dios ni en mi relación con los demás. Entonces, miremos este capítulo número 6 para que podamos terminar con esta parte de este orgullo que se había convertido en algo destructivo
para el pueblo de Dios, y no solamente para el pueblo de Dios, sino para todo aquel que lo posee. El versículo 1 que acabamos de leer del capítulo número 6, la palabra de Dios dice: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Y aquí la palabra de Dios habla acerca de reposo, Dios habla acerca de reposado, y esto implicaba la autocomplacencia, la autosatisfacción. Recuerde lo que habíamos dicho hace un momento y lo hemos venido repitiendo. El pueblo en un momento se sintió autosuficiente. Nosotros podemos, no necesitamos a Dios. ¿Para qué necesito yo a Dios? No era que lo dijera en palabras literales, pero en sus acciones era así. Que es lo que solemos nosotros hacer. No es que no digamos y que yo diga literalmente yo no creo en Dios, o yo no confío en Dios, o yo no espero de Dios nada. No es que yo lo diga en palabras, pero en mis acciones lo estoy diciendo. Y recuerde que dice el refrán, que mis hechos hablan más fuerte que mis palabras. De modo que ahí encontramos esa verdad. Habían dejado de confiar en Dios para confiar en ellos mismos. Esa es la realidad. Por eso dice la palabra de Dios aquí y menciona, dice la palabra de Dios, y es ese ay, ¿verdad? Ese lamento de Dios por su pueblo que dice, ay de los reposados, aquellos que están como, bueno, ¿dónde estará Dios? No sé, yo me siento bien. Que ¿dónde está Dios? Que yo no lo vea o que yo no lo, qué sé yo, pero yo estoy bien. O sea, tranquilo, autosuficiencia, complacencia. ¿Ok? Y el versículo 2 entonces menciona 3 ciudades y menciona a Calne, menciona a Amad y menciona a Gad. Ya habíamos visto algo de esto. Y Calne es para referirse, ¿verdad?, a lugares históricos como Mesopotamia. Amad era para referirse a Siria. Y Gad, que es la que más conocemos, que era Filistea, por el hecho de que ya conocemos a los filisteos. Entonces, estas ciudades son puestas como ejemplo de ciudades de relevancia, de gran reputación. Ciudades que tenían un pasado glorioso, pero que ahora no eran nada. Absolutamente nada. Es decir, que su gloria, su esplendor fueron pasajeros. Ciertamente, porque así es. Y Dios lo que le está diciendo a Israel, exactamente eso va a pasar con ustedes. Por eso dice la cita bíblica, pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Amad, descended luego a Gad de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. O sea, no importa qué grandes sean, qué importantes sean, no importa la fama que tengan, no están ahí. Y ustedes le va a suceder exactamente lo mismo. Eso le iba a pasar al pueblo de Israel. Ahora, en el versículo número 2, en lo siguiente, pregunta aquí el salmista, Amós, perdón, ¿sois vosotros mejores que esos reinos? ¿Ustedes son mejores? Miren lo que pasó con ellos y es como si Dios le dijera, les estoy describiendo todo. Les estoy diciendo cómo eran. Les estoy diciendo absolutamente todas aquellas características que tenían estas ciudades y estos reinos. Entonces, ustedes
no son mejores, definitivamente. No son mejores que ellos. Es decir, miren lo que pasó con ellos por sus pecados. Y ustedes están en la misma. Están haciendo exactamente lo mismo. Solamente que había aquí algo que debiéramos añadir. Y es el hecho de que aquellos reinos no conocían a Dios. Aquellos reinos no eran pueblo de Dios. Es decir, si habían sido orgullosos, si habían sido idólatras, si habían caído en todos los excesos y todos los pecados habidos y por haber, no es que tuvieran excusa para hacerlo. Pero digamos que no tenían el temor de Dios. Pero ustedes sí conocen a Dios. Y ustedes sí saben cuál es la voluntad de Dios y saben qué es lo que Dios demanda de ustedes, porque ustedes son el pueblo de Dios. Y es aquí también esa lección para nosotros, mis queridos y mis amados hermanos. El inconverso no tiene el temor de Dios. Por tanto, Dios no le va a exigir una serie de cosas. Y no es que tenga una excusa para hacer de todo, para cometer los peores pecados que un individuo pudiera cometer. No es que tienen licencia para eso. Ahora, no tienen una pared de contención, para utilizar una expresión, que les impida hacer una u otra cosa. Para tú y yo sí tenemos el Espíritu Santo en nosotros como creyentes. Y tú y yo sí sabemos que contristamos al Espíritu Santo cuando pecamos delante de Dios, que entristecemos al Espíritu Santo cuando pecamos delante de Dios, porque somos templo del Espíritu Santo. Sabemos que entristecemos al Señor cuando cometemos alguna falta. Ese conocimiento lo tenemos. De modo que era lo que Dios en parte está reclamándole aquí. Aquellas ciudades que les acabo de mencionar, a Calne, Amat, Gad, eran impíos. Eran naciones y reinos que no tenían temor de Dios. Dios en ocasiones las utilizaba para darle alguna lección a su pueblo, pero no porque fueran pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, sí tenía el pueblo de Dios esa responsabilidad que no tenían los demás. Entonces, quiero leerles una porción de la palabra de Dios que nos sirva un poquito de complemento, no alada por los cabellos, pero que tiene la idea y lo que el Señor Jesucristo enseñó allí, que puede ayudarnos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 13, los primeros 5 versículos de Lucas, capítulo 13, primeros 5 versículos de Lucas, capítulo 13. Oiga lo que dice la palabra de Dios allí. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ya conocemos cuál es el trasfondo de lo que el Señor está enseñando aquí. No es el hecho de que nosotros acusemos a otros de que son inconversos y que por eso, o que son malvados más bien, y por eso le pueden ocurrir una serie de cosas. Y el Señor les está enseñando, no es eso. El hecho es que cada uno tiene que buscar el arrepentimiento. Cada uno tiene que buscar el convertirse a Cristo para salvar su alma. Y si no lo hace, te va a ocurrir igual que aquellos. Y es parte, ¿verdad?, de lo que encontramos aquí.
lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Miren esas ciudades, ¿qué les pasó? Porque eran pecadoras. Y ustedes piensan que a ustedes no les va a pasar lo mismo. Exactamente lo, porque ustedes ahora están haciendo lo mismo. Aún como pueblo de Dios, están haciendo lo mismo. Y si no se arrepienten, va a pasarle exactamente lo mismo. Ahora leamos el versículo número 3. Estamos en Amós, capítulo número 6. Versículo 3 dice: Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Aquí Amós, capítulo 6 y el versículo 3, y aquí la expresión que nos llama la atención: vosotros que dilatáis el día malo. Israel sabía, porque tenía el conocimiento, y ya habíamos hablado no recuerdo si en el estudio pasado o en el antes pasado, de que sí, el pueblo de Israel sí sabía de que vendría un día de juicio, de que vendría el día de Jehová. Pero, aunque ellos sabían que era así, también se confortaban en creer, o en decir más bien, que no estaba tan cerca. Y que por tanto no había que preocuparse por esto. No, pero no hay que preocuparse por el hecho de que viene el día de Jehová. Sí sabemos que hay un juicio, pero no nos vamos a preocupar, eso no es mañana. Eso no es mañana. De tal manera que hablaban y decían las cosas con un corazón endurecido. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo aquí el profeta? Ustedes dilatan el día malo. Pero oigan, ¿qué es lo que están haciendo? No es dilatándolo porque no tenían ese poder para hacerlo, sino en sus pensamientos y en su decir. ¿Ok? Y acercan la silla de iniquidad. O sea, ustedes están pensando al revés, están pensando como no es. Vayamos al versículo número 4. Y dice: duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. El versículo 4 también tiene expresiones que son dignas de mención. Y por ejemplo dice el versículo que duermen en camas de marfil y que reposan sobre sus lechos. En primer lugar, la primera expresión habla acerca del lujo que el pueblo de Israel tenía, que había buscado, que había anhelado, que había logrado. Por eso decía hace un momentito que, digamos, que habían llegado a ciertos logros, ciertos éxitos, sí. Pero no solamente hablaba acerca de ese lujo que ellos ostentaban, sino también de la vida de placer que tenían. ¿Ok? Un estilo de vida muy yoísta y muy egoísta. Recuerde que el hecho de disfrutar el resultado de nuestro trabajo que nos ha ido bien, eso no es malo. No, eso no es malo. Recuerde que no es así. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando trabajamos tesoneramente, cuando trabajamos duro y logramos llegar a un estatus, tenemos éxito en la vida, ¿no? Dios está de acuerdo con nosotros y quiere que disfrutemos de esos logros y del resultado de esos logros. Bueno, obtuviste dinero por tu trabajo correcto y honesto, ¿no? Disfrútalo. Y Dios está 100% de acuerdo con eso y hasta nos llama a que así lo hagamos. De alguna manera, porque Dios es Dios, ¿verdad? Lo que Dios no quiere que seamos tan egoístas en este sentido. La segunda expresión, entonces, que reposaban sobre sus lechos, aquí sugiere inmoralidad. Es decir, la práctica de actividad sexual ilícita. Y aquí había un problema serio con el pueblo de Israel. Había logrado todas estas cosas y lo que acabamos de decir hace un momentito, que esta primera expresión
de que duermen en cama de marfil, para hablar, ¿verdad?, de lujo, y recordando, ¿verdad?, que Acab y Jezabel eran dos individuos que así vivían, les gustaba el lujo, les gustaba vivir esa vida. Recuerde que Acab, digamos que la esposa, él, pero no vamos a ponerlo a él porque no fue él directamente. La esposa Jezabel mandó a matar a Nabot para quitarle una viña que éste tenía, porque aquel hombre se enamoró, Acab se enamoró de ese viñedo, de esa viña que tenía este hombre, y este hombre no quiere cambiar su viña ni quiere venderla. Como no quiso, pues lo mandó a matar, la esposa Jezabel, porque a él se le antojó que él quería esto y qué sé yo, qué había allí de hermoso, de bonito, y yo quiero eso. Parte de mi vida de lujo y parte de esa vida egoísta, parte de esa vida de placeres, era eso. Entonces, esta gente vivía de esa manera. Y cuando habla aquí de camas de marfil es precisamente para referirse a todo esto. Y lo de que reposan sobre sus lechos, precisamente se había llegado a un punto de una inmoralidad tan grande, de unas prácticas sexuales ilícitas que a Dios no le agradaba, que Dios aborrecía. Quisiera hacer una paradita en esta parte aquí, porque creo que es digno de que mencionemos que ahora mismo, con el hecho de estos asuntos de las redes sociales, están en cierta forma socavando la familia, la sociedad, pero la familia sobre todo. La práctica, acabamos de mencionar a Acab y a Jezabel, y la práctica de estos individuos, la práctica incorrecta, la práctica malvada, eso iba socavando la sociedad. Y llegaron a estos puntos de excesos. Y eso fue socavando la sociedad, la familia directamente. Y cuando le hablo acerca de estas redes sociales que están dañando la familia, que se han metido en el seno de la familia, han entrado en la intimidad familiar. Y tenemos en la televisión entonces que son o que es, digamos, hermana de las redes sociales, en el sentido de que son asuntos de comunicación masivo. Y por ejemplo tenemos en la televisión la farándula, que se dedica a hablar de una cantidad de personajes y de sus prácticas. Una cantidad de personajes y sus prácticas. Una cantidad de homosexuales y lesbianas, dándole rienda suelta a todo lo que ellos quieren. Y sin pudor dicen lo que le gusta y lo que no le gusta. El hombre que está ahí, que cree que es mujer, diciendo cuál es el tipo de hombre que le gusta, porque es un hombre. Y la mujer que está ahí diciendo el tipo de mujer que está ahí. Y otros que son hombres, per se lo que es un hombre, pero quieren ser mujer. Y entonces juegan las dos bases, porque tienen su miembro viril ahí, activo. Entonces, van con hombres y van con mujeres. Una perversidad. Y todo eso entonces la farándula se encarga de darle fama a todo esto. ¿Qué ven? De proyectarlos. Esto los hace famosos. ¿Y sabe qué? Nuestros hijos ven eso y quieren
imitarlos. Y así es que se llega entonces a esas prácticas sexuales aberrantes. Lamentablemente así es. Sé que estas cosas que estoy diciendo no caen bien. Y si hay algunos que me escucharan, sé que no les cae bien y que me aborrecerían porque estoy hablando cosas que no debo y que estoy ofendiéndolos y que no estoy respetando sus derechos. En fin, los eslogans que siempre están trayendo al público, que siempre están presentando cuando se habla en este sentido sobre ellos. Por ejemplo, tenemos un grupo de grandes, que yo no sé por qué le llaman influencers, pero está bien, digamos, porque son gente que sí influencian a los otros, pero realmente debiéramos llamarle influencers a aquellos que traen una influencia positiva. No debiera llamársele influencer aquel que trae una influencia negativa. Porque ¿qué influencia es esa? ¿A dónde llegamos con una influencia tan mala? Entonces, hay un grupo de individuos, un grupo grande, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que todo va en torno a lo sexual. Todo. Note, hay un grupo con unos nombres, no los digo para no tener que irme directamente a mencionar a nadie, pero son unos nombres que no entiendo por qué tienen que ponerse tales nombres. Unos nombres que ya de por sí son denostativos, pero les gusta, les llama la atención y utilizan todas, sin excepción, un lenguaje demasiado crudo, demasiado inapropiado, un lenguaje soez, un lenguaje depravado, morboso, indecente, grosero, que eso rebaja la dignidad humana, la dignidad del individuo. No tienen pudor para hablar, dicen las cosas así. Le llaman a sí mismo al acto sexual de la manera vulgar, a los genitales del hombre, de la mujer, de una manera vulgar. Así mismo lo dicen. Y eso lo hacen y lo oyen nuestros hijos. De hecho, dentro de esos influencers hay algunas niñas que cuando le preguntan cuál es su estrella, quién es, a quién admiran, ¿a quién ustedes piensan que dicen? A una de esas que hablan así de una manera tan depravada, porque por lo menos cuídese de decir esas cosas. Ah, no. Pero eso es lo que llama la atención. Ahora bien, lo peor de todo esto es que tienen millones de seguidores, miles de seguidores. ¿Y saben qué? Esto le genera dinero. Todas son ricas. Entonces, ¿qué dice esa muchachita de barrio? ¿Qué dice esa niña? Que para qué hay que estudiar porque esas ni siquiera hicieron bachillerato. Si hay alguna que quizás hizo la secundaria, llegó lejísimo. Y no es el hecho de que no haya estudiado, si no tuvo la oportunidad, está bien, si no tuvo la oportunidad, no estamos denostando a nadie por eso, no estamos diciendo algo negativo, no. Ojalá todos pudiéramos tener la oportunidad de acabar la escuela secundaria y poder ir a la universidad y hacer una carrera. Ojalá todos hubiéramos tenido esa oportunidad.
Pero sabemos que hay algunos que lamentablemente no la tienen o no la tuvieron. Y en el presente lamentablemente no la tienen. Sea por la razón que sea, no discutamos eso ahora. El hecho es que hay niñitas de 11, de 12 años, o quizás hasta de menos, que están en ese camino. ¿Y sabe qué? Tienen un manejador, que las lleva por ese camino. Inmediatamente esa niña ya llegue a los 15, 16, 17 años, ya habrá tenido quién sabe cuántas relaciones y con cuántos y con quiénes. Y como ya llegó a la mayoría de edad, cuando llega a esa mayoría de edad, ahora va a desplegar todo lo que ella quiere porque ya aprendió de las otras. Y eso ha llegado al seno de la familia. Y nosotros los cristianos chupándonos una paleta, muerto de la risa con esas perversidades. No quisiera saber que haya un cristiano que esté siguiendo, como ahora, ¿verdad? Que sigue, que es uno de los seguidores de una de esas, o de uno de esos. Y lo peor es que los hijos lo ven. Es decir, hemos permitido que se meta en la familia, en lo íntimo de la familia, estas cosas. Entonces, ¿por qué es que por qué esto le genera millones de pesos? ¿Y por qué tantos seguidores tienen? Por una razón simple. Porque la sociedad está corrompida y esto le atrae. Estos individuos no tienen la suficiente nemine discrepante. Es decir, no tienen una sociedad suficientemente sensata que los contradice. No tienen oposición, sin contradicciones. Esa es la expresión latina, eso es lo que significa, ¿verdad? Sin contradicciones, nemine discrepante. Y es lamentable que así sea. Y parte de lo que la palabra de Dios nos está explicando y nos está diciendo aquí va en ese sentido. Quiero leerles una parte de la escuela bíblica. Quiero leerles algo que dice aquí que es interesante y que nos va a servir, creo, de ayuda. Dice uno de los escritores de la escuela bíblica, dice, si leemos atentamente la historia, comprobaremos que ninguna nación ha podido sobrevivir a una implicación generalizada en el pecado. Le leo eso otra vez, ese párrafo, esa oración, mejor dicho. Si leemos atentamente la historia, comprobaremos que ninguna nación ha podido sobrevivir a una implicación generalizada en el pecado. Roma representó probablemente el más poderoso de los imperios. ¿Por qué se desmoronó? No fue exactamente por un enemigo exterior. El destacado historiador Gibbon, en su obra La decadencia y caída del Imperio Romano, citó la destrucción de la familia como uno de los factores importantes que causaron la caída de Roma. Cuando la inmoralidad en todos los órdenes se propagó, el imperio comenzó a debilitarse y comenzó su decadencia. Le leo esto, de alguna manera lo hemos dicho, y usted lo ha leído, y como menciona aquí,
en este escritor, este comentarista de escuela bíblica, así lo dice la historia. Así lo relata la historia. ¿Por qué razón el pueblo, el imperio romano, siendo el imperio poderoso, cayó? Porque se generalizó el pecado, los excesos. Y esa fue la razón por la que el pueblo de Dios sucumbió también. ¿Entiende? Entonces, hermano mío, al mirar estas cosas debiéramos ser sensatos y lo que Dios está diciendo a su pueblo, lo que Dios está llamando la atención a su pueblo. Es importante que miremos estas cosas y que Dios nos dé sabiduría. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la Biblia, hermanos? Le leo otra vez el versículo 4. A veces leemos, hermanos, y no nos detenemos, ¿verdad? Ciertamente, esto es un estudio, por supuesto, donde tenemos que estudiar y buscar aquí, buscar un comentario y el otro, en fin. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Así estaba el pueblo. Parecería, bueno, y lo que dice el versículo, eso no es malo. Lo que está diciendo ahí es que, bueno, dormían cómodos y tenían ciertos placeres. ¿O sí? Entonces pienso, hermanos, que debemos detenernos un poquito. Creo, hermanos míos, que los que están criando en esta generación tienen una responsabilidad tan seria. Y como dice la palabra de Dios, que cuando venga el tiempo del fin, dice el Señor Jesucristo, hay de las que estén criando, amamantando. Cuando ocurra este tiempo y cuando llegue la gran tribulación, hay de los que estén en ciertas actividades que hay que dedicarle tanta atención. Ciertamente es una preocupación para su servidor. Y cuando tengo la oportunidad de hablar con los muchachos jóvenes ahora, la semana pasada estaba hablando con uno de ellos, con hijos. Digo, mira, mi hijo, tú que estás criando ahora y con otros, ¿verdad? Que se supone que se van a casar y que van a criar en esta generación. Uno diría, no, van de robo, como decimos en buen dominicano, la expresión. Van en coche. No, no van en coche. Para criar los hijos para Dios, para criar los hijos bajo principios cristianos, para criar los hijos con valores, para criar los hijos que amen y que teman a Dios. Eso no es sencillo. No es sencillo. Ahora, en esta generación, no es sencillo, no es fácil. Porque todas estas cosas que estamos mirando son precisamente las que vamos a ver y cada día se van a ir recrudeciendo y serán peores. Peores. Tengo 3 nietos y hablo cuando puedo con sus padres. Son mis hijos, ¿verdad? Mi hijo Abner y su esposa Yaritza. Y me gusta estar con mis nietos. Cuando vienen aquí a la casa, procuramos reforzar las cosas espirituales. Lo que hacen en casa, que papi, que mami los ayudan, le motivan a que estén en las cosas de Dios, le motivan a orar, le motivan a estar en la práctica de los principios cristianos. Y cuando vienen, pues reforzamos eso. Al acostarnos, oramos. Oramos.
Vamos a arrodillarnos aquí, ahora vamos a orar. ¿Ok? Y vamos a aprender algún versículo. Vamos a leer alguna cita. Y una cita bíblica que su mamá le ha enseñado, antes de acostarse, la dicen de memoria. ¿Sabe para qué es eso? Para que se le ponga aquí, se graben en su cerebro y en su alma la palabra de Dios, el temor a Dios. Porque estamos viviendo un momento difícil, muy difícil. Pero no solamente era lo que dice la palabra de Dios aquí en el versículo 4, sigue diciendo en el versículo 5 de Amós capítulo 6, dice la palabra de Dios: beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. José es el pueblo de Dios. No te siguen todavía. Y aquí aparentemente, por lo que dice, bueno, leí el versículo 6, antes del versículo 6 el versículo 5, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Aquí versículos 5 y 6, que me adelanté leyendo el versículo 6, hay dos aspectos que menciona más el Señor. Y aquí en el versículo 5 se habla acerca de la música, que se había convertido también en una influencia, pero una influencia para olvidarse de Dios. Una influencia que lo que le daba era servicio, una música, perdón, o una influencia musical que lo que le daba servicio era a la idolatría. Menciona como David, pero para poner, ¿verdad? Digamos así, el paralelismo de no como lo hacía David. No como lo hacía David. David arreglaba su música con sus instrumentos y lo hacía para alabar el nombre de Dios, para adorar el nombre de Dios. Y en este caso, lo que dice el versículo 5 no es así. No es por eso lo que dice, no es dando una alabanza. Y cuando menciona aquí como David, no, era que David lo hacía para gloria de Dios, pero ustedes no. Ustedes lo hacen para otra cosa. Y el versículo 5 que hace mención aquí al alcohol, y por eso menciona que bebían en tazones, ya una copita no era suficiente, no, eso es muy pequeño. En otras palabras, era como si habían caído en el alcoholismo. Habían gustado de más del alcohol. Y que es otro problema que nosotros tenemos, lamentablemente es así. Vivimos en una sociedad que le gusta tanto el alcohol. Aquí los dominicanos ya se ha acuñado la palabra colmadón. Ahora se le llama colmadón. El colmadón tiene ya otra connotación. El colmadón ahora añade música y baile y bebida ahí, en el lugar. Entonces usted ve todos los días, básicamente fines de semana, colmadones llenos de gente. Cerveza por todos lados, alcohol por todos lados, hombres y mujeres. Y eso lo hacen porque les gusta. Esa es la sociedad que lamentablemente estamos teniendo. ¿Ok? El versículo 7 dice la palabra de Dios: por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van en cautividad y se acercará el pueblo a los que se entregan a los placeres. Versículo 7 lo que está hablando, ¿verdad? Anuncia la llegada del momento de la cautividad, y aquí de manera particular el reino del norte, cuando dice, ¿verdad?, que irá adelante, que irá a la cabeza. Hablando del reino del norte porque llega el momento de la cautividad. Versículo 8 dice: Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Versículo 8 dice allí la palabra de Dios que a él estaba aborreciendo la grandeza de Jacob
Y aquí la palabra grandeza, tradúzcala como soberbia, porque hemos estado hablando, hermanos, de que el orgullo, la soberbia, era el enemigo del pueblo de Israel. Por todo lo que había logrado, por cosas que tenía, y ahora se entregó a placeres, se entregó a otra cosa y se olvidó de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios aquí lo que dice. Y dice, aborrezco sus palacios. ¿Ok? Todo aquello que ustedes tienen como muy grande, que tienen como algo maravilloso, eso se ha convertido en ustedes en un enemigo. Esa soberbia. Ese orgullo había derivado en embriagueces, en glotonerías e inmoralidad sexual. Es decir, había el pueblo caído en tantos y tantos excesos. Dejemos el estudio hasta aquí para que el miércoles que viene continuemos con los versículos 9 hasta el 14 y darle conclusión a este capítulo 6 y este tercer discurso del profeta Amós. Dejamos aquí hasta el versículo 8 y continuamos el miércoles que viene, Dios mediante, con el resto del capítulo número 6. Así que, mis amados hermanos, deseo que Dios les bendiga ricamente, que Dios les acompañe en cada momento de su vida y sobre todo en este momento en el que estamos viviendo, un poquito difícil y cuesta arriba. Recuerde que el domingo estamos a las 9 de la mañana en primer culto, no se olvide de eso, y a las 11 de la mañana, otra vez, entonces nuestro segundo culto, Dios mediante. Eso es el domingo que viene, si Dios quiere. Así que no se lo pierda, esté atento y Dios mediante nos juntamos de manera presencial en el culto del domingo. Dios les bendiga a todos y muy buenas noches.